Hoy el centro de pensamiento más importante de República Dominicana nos convoca en este auditorio a crear un espacio de reflexión sobre uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática, la libertad de expresión. Queremos iniciar con los saludos especiales a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Doctor Leonel Fernández Reina, presidente y fundador de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo y expresidente constitucional de República Dominicana. A su lado, la doctora Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Doctor Harold Modesto, director de nuestro Observatorio Judicial Dominicano. Fungió como juez del Tribunal Constitucional, un jurista y académico con una destacada trayectoria, amigo de nuestra Funglode. Saludamos al magistrado Hermógenes Acosta. También al doctor Namfis Rodríguez, juez de la Suprema Corte de Justicia. Junto a él tenemos el placer nuevamente de recibir al doctor Joan Barata, reconocido experto internacional en libertad de expresión, regulación de medios y gobernanza digital, temas que ampliaremos en nuestro conversatorio. Doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Nos acompaña también en el auditorio y pronto como ponente Gabriela Beltré, abogada, académica y especialista en Derecho de la Comunicación. En representación de la Oficina Regional de UNESCO, su directora Anne Lemest. Junto a ellos y ellas queremos extender, por supuesto, un cálido saludo a todos los directivos y al equipo de profesionales de Funglode, también a los integrantes que nos acompañan del Tribunal Constitucional y por unir esfuerzos para el desarrollo de este evento a la Escuela Nacional de la Judicatura y la UNESCO. De igual manera, a nuestros amigos de los medios de comunicación, cuya presencia definitivamente nos va a permitir amplificar el alcance de este encuentro. Vamos a dar apertura a esta jornada con las palabras de bienvenida y para ello recibimos al doctor Namfis Rodríguez, juez de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido. Muy buenos días. Me sumo a las salutaciones de la maestra de ceremonia y moderadora. Y quiero saludar el esfuerzo que hace el I-Global y la Fundación Global, presidida por el presidente Fernández, en este tema, desde hace, como decía anoche el propio presidente Fernández, que además es un académico del tema, desde hace 15 años, por producir o por aportar ideas, reflexiones sobre una reforma que representa un cambio de paradigma tan dialéctico que a cada momento que intentamos hacer un esfuerzo legislativo ya tenemos una realidad distinta. Solamente quisiera agregar a estas salutaciones también el reconocimiento de la participación que ha tenido UNESCO en los debates sobre la reforma en República Dominicana y saludar la presencia de su directora regional, Anne Lemest, en República Dominicana, que en esta oportunidad acompaña a Elena Nápoles, que es nuestro contacto permanente de trabajo en varios temas relacionados con nuestro querido Caribe. Y agregar, obviamente, algunas salutaciones que, bueno, son omisiones involuntarias, pero como dice un amigo de muchos de nosotros, sin embargo son obviedades. Su presencia aquí del poeta Premio Nacional de Poesía Daniel Beltré López y igualmente del poeta Diomedes Núñez Polanco, quien tiene la ubicuidad de que su nombre se pronuncia por origen, hablábamos de eso ahorita, de distintas formas. Juan Bosch le decía
Diosmede. Algunos le decimos el nombre griego, que es Diomede, y finalmente su nombre es Diómedes, ¿verdad? Muy querido entre nosotros. A los demás amigos presentes, Héctor Herrera y los demás periodistas que están presentes, la señora rectora, cómo no. Bueno, gracias por estas palabras que van a ser muy breves, y nuestro amigo Joan Barata, que también es una obviedad. Para mí a veces Joan es una obviedad porque la comunicación virtual sobre estos temas es fluida. Joan es muy productivo y entonces uno le da un seguimiento constante. Es de las voces más autorizadas que hay. A veces yo le pregunto ¿en qué parte del mundo está? Y menciona unos países impronunciables, impronunciables, definitivamente. Uzbekistán. Entonces cuando yo lo veo aquí, aprovecho para preguntarle sobre esa cultura, qué se come, qué se hace, etcétera. Bueno, agradezco a la rectora Josefina Pimentel que me haya invitado a decir estas breves palabras, que sin duda deben partir del salto cualitativo que dio la sociedad dominicana en el año 2010 al proclamar una constitución que no solo fue una reforma constitucional, sino que es la reforma constitucional más importante en los casi 200 años de historia que va a cumplir este país. Vamos camino al centenario. Y digo que es la más importante por el hecho de que representó un salto cualitativo, una ruptura sobre el modelo de Estado. Es decir, pasamos del clásico Estado liberal de derecho al Estado social, a que había llegado a Europa 70 años antes y que había llegado a América en 1991 con la Constitución colombiana, después seguido por la Constitución ecuatoriana, pronunciado expresamente, y la tercera Constitución que consigna de manera expresa la cláusula de Estado social es la Constitución del año 2010. La característica fundamental de esa Constitución es que va a poner en el centro del pensamiento del constitucionalismo los derechos fundamentales y consecuentemente la libertad de expresión como un derecho de una preponderancia, yo diría que sin precedentes en el constitucionalismo dominicano. Le va a proveer de las garantías constitucionales, amparo y otras garantías institucionales. Pero desde el punto de vista jurídico, lo más relevante tal vez sea el hecho de que ya a partir de esa reforma constitucional, el derecho no hay que pensarlo o no se debe pensar ni razonar desde el punto de vista puro y simple de la aplicación de la ley, sino que el desafío de la sociedad dominicana es interpretar el derecho conforme con la Constitución, el llamado método de interpretación conforme. Es un proceso que representa un cambio de paradigma en el que se abandona el modelo del Estado liberal de derecho para pasar al Estado constitucional de derecho. Y en ese contexto no hay que cavar muy hondo para uno darse cuenta que la redacción del artículo 49 de la Constitución, que consigna la libertad de expresión, va a seguir el modelo del artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Esto es importante porque anteriormente teníamos un simple enunciado, bueno, ni tan simple porque contenía la cláusula de no censura previa, pero un enunciado único en el artículo 8 de la Constitución que consignaba todos los derechos fundamentales. Al reordenar el tema de los derechos fundamentales, este artículo va a desplegar las facultades esenciales de la libertad de expresión siguiendo la doctrina del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, es decir, la libertad de difundir,
la libertad de recibir y la libertad de buscar información, que no es más que el acceso a la información. Yo diría que esto le va a permitir al Tribunal Constitucional desarrollar una jurisprudencia constitucional muy rápidamente, y toda la inercia que había representado la reforma legal de la ley 6132, del viejo decreto ley 6132, que es un decreto del Consejo de Estado de 1962, del gobierno del presidente Rafael F. Bonelli, de los pocos decretos leyes que subsisten en el ordenamiento jurídico dominicano. Porque esa no es, digamos, que una técnica legislativa del constitucionalismo dominicano, es más propia de otro tipo de constitucionalismo, como el español, por ejemplo. Habíamos tenido entonces una inercia enorme del legislador, varios intentos de reforma. El presidente Fernández, muy preocupado en la materia, ya había designado tres comisiones, en dos de las cuales nosotros la integramos. Una de ellas presidida por el doctor, queridísimo amigo ya partido, pero siempre bien recordado, doctor Rafael Molina Morillo, que no llegó, digamos, a un proyecto satisfactorio. El presidente no sometió el proyecto al Congreso Nacional. Posteriormente, entonces, vino esta propuesta de reforma por decreto del año 2022 del presidente Luis Abinader, con distintos sectores y presidida por un servidor, integrada por personas de la experiencia, la paciencia del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, quien se encuentra presente acá. Lo que hicimos fue, digamos, tomar un poco de esa jurisprudencia que era muy dinámica del Tribunal Constitucional, tomar un poco de los estándares internacionales de los tratados sobre derecho internacional de los derechos humanos, muy especialmente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, precedentes de la Corte, y todo ese soft law, todo ese derecho blando que se va dando alrededor de los tratados internacionales, incluyendo unas directrices sobre las gobernanzas de las plataformas digitales que se dieron en París en el año 2023, y la directiva europea sobre medios digitales, que eran los dos documentos, digamos, más recientes en ese momento, que trataban el tema. Sin embargo, el desafío de regular unas plataformas digitales que aún las grandes naciones no han regulado, y más importante todavía, en el que no hay un consenso internacional, multilateral en los organismos internacionales, es un desafío enorme para países, para cualquier país, pero sobre todo para países pequeños. Por ejemplo, Brasil ha tenido algunos avances respecto de alguna legislación sobre su ley de medios digitales, de Internet, pero obviamente Brasil es un gigante, es decir, la posición económica y el peso de Brasil hace que su relación con las plataformas digitales sea muy distinta a la relación que un país pequeño como la República Dominicana pueda tener con esas plataformas. Entonces, a estos y otros desafíos tendrá que responder la reforma. Veo muy oportuno estos esfuerzos que hace iGlobal y que hace la Fundación Global por producir un diálogo entre quienes reflexionan sobre la libertad de expresión.
No quisiera terminar mis palabras sin saludar a la embajadora Faxa, que ha sido una de las articuladoras de esta iniciativa, y esperamos que de otras que vienen en camino. Y además adelantarle a todas las damas presentes nuestras felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Dicen que las felicitaciones anticipadas dan buena suerte. Quisiera también recordar y concluir mis palabras pidiéndole un fuerte aplauso para una amiga que debió estar aquí, de seguro debió estar aquí esta mañana, pero la vida no nos lo ha permitido, que también fue una gran trabajadora por los derechos de la mujer y por los derechos humanos, y una gran ser humano, la embajadora Cristina Aguiar. Agradecemos al honorable juez de la Suprema Corte de Justicia, doctor Nanfis Rodríguez, por sus palabras. De inmediato tenemos el placer de recibir en este escenario, en representación de la Oficina Regional de la UNESCO, a su directora, la señora Anne Lemestre. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me sumo a las salutaciones anteriores, pero eso me da el gusto, porque no lo he tenido todavía, de saludar al presidente y a agradecerlo, así que la doctora Josefina Pimentel, realmente por todo el apoyo que hemos recibido como UNESCO esta semana en la organización de un taller, yo creo, absolutamente excelente y muy fructífero. Y vamos a volver un poco en eso. Aprovecho también para saludar al juez Nanfis Rodríguez, que acaba de hablar y que nos ha apoyado mucho en la organización de todos estos talleres, y por supuesto a nuestro experto Joan Barata, que nos acompaña en esta investigación, porque es eso, es un camino, como lo decía, y saludar a toda la distinguida asamblea acá de los actores judiciales y parlamentarios. Yo quiero decir palabras muy cortas. Primer punto es que la UNESCO considera realmente la libertad de expresión como un derecho fundamental, por supuesto, y un pilar de la democracia y del Estado de Derecho, y de hecho la UNESCO acompaña a sus Estados miembros, incluido a República Dominicana, para poder trabajar con un apoyo técnico sobre los proyectos de ley de libertad de expresión, pero también de ley de acceso a la información, también en todas las medidas que se pueden tomar para asegurar la seguridad de los periodistas. Yo creo que lo que hemos hecho esta semana con la Escuela Nacional de Judicatura fue ejemplar, es decir, que hemos caminado mano en la mano para poder producir estos módulos de formación en libertad de expresión, en acceso a la información, en seguridad de los periodistas, pero poniendo todos estos principios, estándares internacionales también con la realidad dominicana, y acomodándonos de la localización, yo diría, para tener una conversación más fructífera y una formación más adaptada también. Y tenemos todos los criterios también latino-ibero-americano que tenemos acá y que hemos incluido también en esta conversación. Yo creo que fue un trabajo apasionante y con conversaciones extremadamente ricas. Mi segundo punto, porque yo fui informada que había senadores con nosotros o miembros del Parlamento, yo quería destacar el hecho que desde 2021 la UNESCO ha firmado un acuerdo con la Unión Interparlamentaria y que justamente hemos diseñado módulos de talleres,
de formación, de conversación y de apoyo técnico para los miembros del Parlamento. Así que un MOOC, que es un módulo de formación en línea gratuito, que está todavía disponible en línea sobre nuestro sitio internet de la UNESCO, que queremos realmente poner a la disponibilidad de todas las personas que lo juzgan necesaria. Y mi colega Elena y Franklin, que son mis dos colegas acá, van a justamente compartir el enlace de esta formación si puede ser útil, y nos quedamos, por supuesto, a disposición para seguir esta conversación también para los miembros del Parlamento. Nosotros consideramos, como nuestro experto, que justamente la libertad de expresión, sabiendo que ahora es una conversación compleja, decimos, con las plataformas digitales, donde todavía hay principios, hay estándares internacionales, pero todavía no hemos tenido quizás las respuestas a todos los aspectos. Es realmente una conversación multiactor y con un ecosistema que se tiene que crear donde todo el mundo tiene el derecho a la misma información sobre el tema. Así que por eso agradecemos de nuevo el presidente, la doctora también, Josefina, y Funglode por esta oportunidad de poder conversarlo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Anne Lemes, por sus palabras. De inmediato vamos a dar apertura a nuestro conversatorio, el cual se desarrollará en un formato de intervenciones individuales con una duración máxima de 20 minutos. Al finalizar, por supuesto, tendremos un espacio de preguntas, por lo que solicitamos a nuestra distinguida y distinguidos expertos, el doctor Joan Barata, el magistrado Hermógenes Acosta y a la doctora Gabriela Beltré, que nos acompañen en nuestro escenario central. El tema que nos ocupa en esta mañana, iniciamos de inmediato, profesor Barata, tomando en cuenta los estándares iberoamericanos y los desafíos que plantea la regulación, no solamente de plataformas digitales, sino también de las redes sociales. ¿Cuál considera usted que deben ser los principios esenciales que orienten una legislación moderna sobre libertad de expresión que logre equilibrar la protección de derechos y también la prevención de abusos en el entorno digital? Bueno, ante todo, gracias de nuevo por la invitación y por la posibilidad, pocas horas después de estar hablando aquí, de volver a estar conversando con ustedes. En primer lugar, yo lo que creo que como elemento de contexto es importante destacar, incluso hacer un poco de publicidad del informe sobre tendencias mundiales en materia de libertad de expresión 2022-2025 que UNESCO acaba de publicar muy recientemente, ¿no? Es un informe muy importante que UNESCO hace de forma periódica para examinar, para tomar la temperatura de la libertad de expresión en las distintas regiones del mundo, y lo que evidentemente es un informe muy extenso en el que evidentemente hay muchísima información de todas las regiones en relación a todos los temas, pero es importante, me temo, destacar que este informe destaca principalmente un declive general de la protección de la libertad de expresión en el mundo, ¿no? Destaca que incluso en países de cultura más liberal, más propensa a proteger la libertad de expresión, el índice de protección de la libertad de expresión ha disminuido de forma general, que el número de países sujetos a regímenes que no pueden considerarse democráticos se ha incrementado, ¿no? Que en estos momentos todavía hay más de 160 países en el mundo que utilizan el derecho penal de forma primordial para solucionar aspectos de imposición de límites en materia de libertad de expresión. Y ahí también cobra especial importancia el número creciente de leyes que se adoptan en ese terreno, fruto de el pánico al que me refería ayer, digamos, y que además hacen que en la mayor parte de los países del mundo el número de límites, restricciones, legislación ha incrementado de forma sustancial.
No sin mencionar tampoco que el número de países que han optado en estos últimos años por cortar el acceso a Internet ha incrementado considerablemente también. Estamos hablando de más de 300 cortes de Internet documentados en el curso del año anterior, lo cual es una cifra muy importante y también muy preocupante, ¿no? Por tanto, ese es un dato de contexto que tiene, yo creo, importancia en esta discusión, porque yo creo que nos encontramos no solo ante la circunstancia de afrontar la adopción de un nuevo marco jurídico en República Dominicana que proteja todavía más y que le dé mayor relevancia a la libertad de expresión, sino que además yo creo que seguramente este es un proceso de especial responsabilidad, porque yo creo que estamos construyendo también un modelo para la región. Por lo tanto, yo creo que ahí es una responsabilidad aumentada, si me permiten, ¿no? La República Dominicana quizá no es un país grande en tamaño, pero tiene, digamos, una tradición constitucional en materia de libertades y concretamente libertad de expresión, que hace que pueda ser visto como un modelo en esta región acerca de cómo regular estas cuestiones. La gente está mirando al país, digamos, no solo desde la región, sino incluso más allá. Por tanto, yo creo que tenemos que ser, esa es mi primera idea, tenemos que ser conscientes del proceso, del contexto en el que operamos, que es un contexto ciertamente que es un reto, pero también es un contexto importante en el que se asume una gran responsabilidad en esta materia. La segunda cuestión, que puede parecer obvia, pero yo creo que sobre todo desde la posición de alguien que no está operando en el país y que trabaja con UNESCO, es muy importante. Este es un terreno en el cual a la hora de legislar no podemos tener solamente en cuenta el marco constitucional, sino que evidentemente hay un marco jurídico de derecho internacional, no solo a nivel universal, sino en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, que yo creo que en términos de libertad de expresión es el sistema más desarrollado que existe en estos momentos desde el punto de vista de los sistemas regionales de protección de la libertad de expresión, en ámbitos muy diversos: seguridad de periodistas, acceso a la información, descriminalización de la difamación y muchos más. Quizá en el ámbito de Internet, decía ayer que todavía nos falta esa sentencia de la Corte Interamericana, pero en otros ámbitos la Corte Interamericana ha jugado un papel también al amparo de un artículo, el artículo 13, que tiene del Pacto de San José, que además tiene un texto extremadamente rico, con prohibiciones explícitas de la censura, incluso de la censura indirecta, que yo creo que aportan, desde el punto de vista del legislador nacional, unos insumos muy importantes siempre a tener en cuenta. Y yo creo que incluso, esa es una conversación que podemos tener incluso en el turno de preguntas. Yo creo que en el marco de la regulación de plataformas y en el marco digital, la prohibición de restricciones indirectas a la libertad de expresión es un concepto y un principio que cobra un valor y un significado bastante intenso, ¿no?, comparado con lo que quizá tenían en mente quienes redactaron esa referencia, pero ahora cobra una gran importancia. Otra cuestión que yo creo que tengo que destacar, que también es hasta cierto punto obvia, pero es muy importante, que es la importancia en ese proceso legislativo, primero, de que sea participativo, abierto y transparente, ¿no? Es decir, no es este el caso de este país, pero en otros países hay, digamos, un grado de secretismo en la redacción de proyectos legislativos que circulan, ¿no?, por debajo de la mesa, te lo enseño pero no se lo muestres a nadie, etcétera, ¿no? Que aquí, digamos, no es el caso, pero yo creo que es muy importante que haya una participación, una transparencia, la posibilidad de sociedad civil, de expertos, de todos, de poder hacer aportaciones a esa discusión. Y en segundo lugar, algo tan simple pero tan importante como es el recordatorio del test tripartito, ¿no? Las leyes tienen que ser claras, precisas. Quien lee la ley tiene que tener la capacidad de anticipar su futura aplicación sin ninguna posibilidad de incerteza. Tienen que responder a un fin legítimo en una sociedad democrática. Y hay fines que en una sociedad democrática no son legítimos.
proteger especialmente al poder respecto de determinadas críticas no es un fin legítimo en una democracia. Es justo lo contrario, someter al poder a un escrutinio especial, el cual tiene que aceptar, digamos, con un mayor grado de tolerancia, por ejemplo, ¿no? Por tanto, el elemento de la legitimidad, que es la segunda parte del test tripartito, es muy importante en cualquier proceso legislativo, y sobre todo la necesidad y la proporcionalidad. El legislador tiene que preguntarse en todo momento si una medida, una restricción que va a introducir es estrictamente necesaria para conseguir el fin que se persigue, y sobre todo si es proporcional. Es decir, que de todas las restricciones posibles que podamos incluir, ¿es esta la menos lectiva para la libertad de expresión? Esa es una pregunta que el legislador tiene que hacerse constantemente. Y evidentemente aquí entramos en nuestra discusión clásica de la cuestión de hasta qué punto, para responder a una situación de difamación, el derecho penal es estrictamente necesario y la solución más proporcional de entre todas las soluciones posibles, ¿no? Esa es. Por lo tanto, como pueden ver, el test tripartito, que es un lugar común cuando hablamos de estos temas, pero el test tripartito tiene una gran riqueza porque además no es solo una cuestión del momento de la redacción de la ley, es una cuestión también de que evidentemente si existe un caso de aplicación de la ley que acaba llegando a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana va a analizar la ley y su aplicación sobre la base precisamente de ese test tripartito, ¿no? Y que por tanto, digamos, ese es un estándar que hay que seguir, ¿no? Otra cuestión que yo creo que es importante es que tiene que tratarse de una legislación que entiende correctamente los cambios tecnológicos y que además de algún modo es resistente a los mismos, ¿no? Y yo lo que siempre destaco en esta materia es que la ley, cualquier ley de medios y de libertad de expresión, tiene que ser una ley horizontal en la que lo que se regula es el tipo de servicio, pero no el tipo de tecnología. Es decir, que si establecemos toda una serie de estándares básicos y fundamentales sobre la libertad de expresión y sus límites desde un punto de vista general, eso tiene que aplicar a cualquier forma de comunicación por cualquier tecnología, ¿no? Esa es una primera cuestión. En segundo lugar, que si la ley va a definir de un modo u otro el concepto de periodismo y el concepto de medios de comunicación, tiene que ser una definición lo más amplia posible, como también para albergar las distintas formas de periodismo, distintos tipos de medios de comunicación que existen, ¿no? Por tanto, ahí tenemos otro elemento que yo creo que es muy importante, el principio de la neutralidad tecnológica de la ley en ese sentido, ¿no? Y es verdad, digamos, incluso por circunstancias históricas, ¿no?, que hemos ido construyendo la legislación en muchos países, también en Europa, sobre la base de capas tecnológicas, ¿no? Una ley de impresos, ¿no? Una ley de televisión, pero de televisión en la que nos fijamos más en las ondas que en el contenido, ¿no? En regular el uso de las ondas que en regular el uso del contenido, ¿no? Por tanto, yo creo que, en fin, que tenemos que ser conscientes que tenemos que tener una ley en la que, si lo que regulamos es la prensa escrita, se lea en una pantalla, se lea en el papel, ¿no? Si regulamos la radio es porque regulamos contenidos radiofónicos, se consumen, digamos, directamente con un transistor o con el teléfono móvil con conexión a internet, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que ese componente de la neutralidad tecnológica es un componente también muy importante, ¿no? Y aquí además yo creo que en República Dominicana, digamos, se les ha acumulado el trabajo, ¿no? Porque, digamos, se hablaba de una ley audiovisual que todavía no ha llegado, ¿no? Y yo creo que la regulación de la comunicación audiovisual por cualquier tipo de tecnología es una tarea pendiente, ¿no? La regulación, porque es evidente, ¿no?, de contenidos audiovisuales, televisivos, de vídeo bajo demanda. Yo creo que la cuestión de los medios comunitarios, por ejemplo, continúa siendo una tarea pendiente y muy importante desde la perspectiva de UNESCO en ese sentido. Y además, evidentemente, pues tenemos la nueva realidad a la que me refería ayer, que
que es la realidad de las plataformas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que al menos es importante que finalmente destaque la cuestión de que hay una serie de principios desde el punto de vista de los estándares internacionales que son importantes de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo el tema de la exención de la responsabilidad de las plataformas, como principio general, ¿no? El hecho de que tenemos que evitar imponer a plataformas obligaciones que pueden acabar convirtiéndolas en censores por delegación del Estado, ¿no? Es decir, obligaciones de supervisión de contenidos, obligaciones directas de garantizar que determinados contenidos no van a aparecer, digamos, ¿no? Por no convertir entonces en la plataforma en un juez, y evidentemente, sin perjuicio de ello, también articular aquellos mecanismos que permitan al juez nacional dirigirse de forma jurídicamente sólida a una plataforma para pedirle, por ejemplo, la retirada de un contenido. Y en ese contexto también incluso la cuestión territorial yo creo que es una cuestión que puede plantearse, ¿no? Muchas legislaciones establecen, por ejemplo, que la necesidad de que una plataforma tenga que tener al menos un representante legal en el territorio de cada país. Esa es una cuestión que si se introduce en la legislación puede ayudar, digamos, a promover digamos una buena comunicación con las plataformas, y sobre todo también pensar que la ley tiene también que favorecer un marco jurídico que permita el surgimiento de plataformas dominicales. Pensamos mucho en las plataformas extranjeras, ¿no? Pero la función de la ley también tiene que ser el desarrollo de los servicios digitales en el país. Y finalmente, solamente una última cuestión. Hay también la gran pregunta que nos llevamos haciendo desde hace 15 años del regulador, ¿no? Que es otra cuestión que el marco internacional de estándares internacionales y regionales establece, ¿no? Para aplicar todo el tema de la regulación audiovisual, para aplicar algunos aspectos de la regulación de plataformas, no utilizamos a los jueces, tenemos que tener una instancia independiente de regulación con recursos, capacidad e independencia garantizada, ¿no? Y poder sancionador, ¿no? Y esa es una cuestión evidentemente que continúa abierta en el país. Tienen ustedes un regulador, pero que es un regulador de cables y antenas, si me permiten la expresión, sin ningún ánimo peyorativo, ¿no? Pero quiero decir que es un regulador de cables y antenas, digamos, ¿no? Y que por lo tanto el regulador de ese nuevo contexto tiene que ocuparse de otras cosas y tiene que tener la capacidad de ocuparse de otras cosas, ¿no? Y ya creo que, por ejemplo, en cuestiones hablaba de medios comunitarios, pero en términos generales de fomento de pluralismo, de evitación de la concentración excesiva de poder mediático, etcétera, es ahí donde el regulador tiene que jugar un papel fundamental, ¿no? Por tanto, ahí tener en cuenta también ese elemento que viene del derecho internacional, de la importancia de disponer de instancias de regulación independiente en estos terrenos que son de una gran complejidad, es otro elemento que yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta en este contexto. Por tanto, tenemos que pasar de una regulación de impresos y espectáculos públicos a una regulación horizontal de las distintas formas de comunicación en distintos tipos de tecnologías, ¿no? Esa sería yo creo que la aproximación general al marco que a mi entender creo que tiene que guiar cualquier tarea de innovación legislativa en este país. Muchas gracias. Gracias a usted nuevamente, maestro Barata. Sabe que quiero rescatar la experiencia que compartió de la Corte y precisamente movernos al ámbito judicial, magistrado Acosta. Desde la perspectiva del derecho constitucional y, por supuesto, aprovechando ese comentario, ver la jurisprudencia comparada, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta una legislación sobre libertad de expresión para armonizar la protección de un derecho que es fundamental, que no lo vamos a jerarquizar con otros, pero que son igual de relevantes, como el honor, la intimidad y la dignidad humana? ¿Cómo equilibramos eso? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, como decía el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Naumfis Rodríguez, cuando trabajamos en la redacción del proyecto de ley,
Obviamente que nos guiábamos por los precedentes del Tribunal Constitucional y por los estándares que ha establecido la Corte Interamericana en algunos aspectos, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la limitación de la libertad de expresión, que creo que es uno de los temas que más preocupa. Yo pienso que una legislación en materia de libertad de expresión, el gran desafío que tiene es lograr, digamos, una legislación que respete el equilibrio que debe de existir entre el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto de otros derechos fundamentales que se pueden ver afectados con el ejercicio de la libertad de expresión. Afortunadamente contamos con decisiones muy valiosas de la Corte Interamericana y con decisiones también del Tribunal Constitucional Dominicano, lo que tiene que ver precisamente con la cuestión de las limitaciones. Cuando hablamos de limitaciones, pienso, y lo dice un gran autor que muchos de ustedes conocen, Robert Alexis, se pudiera decir que hablamos de una cierta, digamos, obviedad, de algo de poca relevancia, porque es una cuestión que se da por sentado. O sea, todos los derechos tienen límites. Aunque lo recordaba el presidente anoche, y el profesor Barata decía, bueno, pero hay un derecho que no tiene límite, que es el de pensar. Claro que si ocurre un accidente de tránsito y alguien mata a una persona como consecuencia del accidente, tiene una sanción que sería menor del que mata a una persona que lo ha pensado y lo ha calculado. O sea que a veces a los pensamientos pueden tener consecuencias. Bueno, una de las cuestiones que ciertamente cuando hablamos de limitaciones se discute, creo que lo más relevante es el tema de la sanción, porque las limitaciones que la mayoría de las legislaciones contemplan, incluyendo las limitaciones que contempla la Constitución nuestra y la Ley 3162, son limitaciones que son poco cuestionadas, porque nadie puede cuestionar que el respeto que debe tenerse con relación a la imagen, con relación al honor de las demás personas. Eso yo creo que nadie lo discute. Como pienso que tampoco se discute la protección especial que debe existir con relación a los niños, a los adolescentes y a la juventud. Yo creo que la gran discusión no es en cuanto a la pertinencia o no de la mayoría de las limitaciones. Yo creo que la discusión se centra en cómo se sanciona. O sea, en la sanción que se prevé, si la sanción es legítima, es legal, es desproporcional. Yo creo que ahí es que está el punto. Y más específicamente la discusión se ha digamos, centrado en lo que tiene que ver con la pertinencia de las penas de privación de libertad. La Corte Interamericana tiene su posición, el Tribunal Constitucional nuestro tiene su posición, sobre todo en la sentencia 75-16. Estableció que sancionar con privación de libertad a una persona que se ha expresado de manera, digamos, difamatoria, cuando se trata de cuestiones públicas, cuando se trata de funcionarios públicos, ha entendido el Tribunal Constitucional que prever una sanción de privación de libertad de alguna manera desconoce el contenido esencial de la libertad de expresión. Pero aquí también se presenta otra cuestión que hay que tratar de no confundir, porque la cuestión de cuando se trata de cuestiones públicas, cuando se trata del funcionario, y es que resulta que cuando se critica a un funcionario público y de alguna manera se incurre en la difamación, aun cuando se está hablando de una cuestión, digamos, de carácter público, está en juego el honor. Porque si le dice al funcionario que administró de manera inadecuada los fondos públicos, eso está vinculado al derecho al honor, en el sentido de que si es un funcionario que ha actuado correctamente,
se ha hecho esta acusación, obviamente que va a resultar afectada. Entonces creo que ese es otro problema, el problema del deslinde entre lo que es, digamos, la parte privada y lo que es, digamos, la parte pública. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho que, en esa sentencia que he mencionado, que cuando la expresión se refiere a la vida privada de un funcionario público, en ese caso sí hay sanción de carácter penal, máxima de 6 meses, porque se da el mismo tratamiento que se da al caso de los particulares. La ley nuestra, la ley vigente, que es una ley de los años 50, del mediados del siglo pasado, obviamente es una ley que tiene su desfase, pero si uno la lee con detenimiento se da cuenta que no es una ley tan mala, que digamos. Y lo digo así porque esa es una ley donde se consagran principios que todavía hoy tienen valor, inclusive que lo ha rescatado la propia Corte Interamericana. Por ejemplo, la ley dice que no puede, las normas que consagran sanciones deben de ser claras y específicas, y eso es lo que defiende la Corte Interamericana. Entonces yo pienso que ciertamente la legislación, para hacer una legislación buena, una legislación que no coarte la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo contenga mecanismos que protejan aquellos derechos que se pueden ver lesionados, yo creo que ese debe ser el norte de la legislación. Con el caso de la Internet, anoche en la intervención el presidente Leonel Fernández hablaba de que, y creo que el doctor Barata también lo ha dicho, cuando se trata de regular algo que todavía está en desarrollo y que mañana puede plantear un cambio, digamos, de grandes dimensiones, quizás lo mejor es regular lo menos posible, porque una ley que se dicta hoy, mañana puede ser una ley obsoleta en esa materia. Ahora, cuando se habla de la regulación de la libertad de expresión en el ámbito de la Internet, también se decía anoche, y lo comparto porque cuando estábamos trabajando en la comisión, en algún momento estuvimos viéndolo, en realidad la legislación que actualmente, digamos, regula la libertad de expresión es realmente la que debe también aplicarse en el ámbito de la Internet, porque es lo mismo. O sea, lo decíamos en la comisión, no hay un cambio del derecho fundamental que se pretende regular. La libertad de expresión sigue siendo el mismo, lo decíamos también en el taller. Lo que cambia es el medio. Y claro, la mayor preocupación es porque hoy ese es un medio que tiene, digamos, un alcance mucho mayor. Entonces, y bueno, también decía anoche el presidente Leonel Fernández, que, bueno, que no deja ciertamente de haber algunos desafíos, porque por ejemplo el tema de la competencia es un dolor de cabeza, es una cuestión compleja, no es lo mismo, no es lo mismo cuando estamos hablando de de una infracción que se comete ya no en el ámbito de la Internet, sino en el ámbito de otros medios. Ahí yo creo que las dificultades son menores, y está también el problema del tema de las pruebas, que no deja de ser un problema, y también el alcance de la responsabilidad. El doctor Barata decía, por ejemplo, que lo que realmente conviene es que cada una de esas plataformas tenga un representante en cada país, porque si hay un representante ya hay un domicilio y ya se sabe a dónde demandar. Pero también usted dijo, si no entendí mal, que muchas plataformas no se animan a tener un domicilio, y yo pienso que ellos saben por qué lo hacen. Bueno, esto es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, magistrado Hermógenes Acosta. Voy a salvar una palabra, prever, dentro de su alocución. También ese aporte que puede tener la sociedad civil, decía el maestro Barata. Y justamente, de último, no menos importante,
tenemos a una especialista en Derecho de la Comunicación, la doctora Gabriela Bertré. Quisiera saber, considerando sobre todo en cuenta su participación en los procesos de revisión normativa en materia de libertad de expresión, ya los hechos, ¿cuáles elementos innovadores o ajustes considera usted que son indispensables para que esa legislación responda adecuadamente a los desafíos contemporáneos del ecosistema mediático y garantice la protección efectiva de ese derecho en la sociedad de hoy? Muchas gracias, Desiree. Un placer y un honor compartir este coloquio con el profesor Joan Barata y con mi querido profesor Hermógenes Acosta, agradeciendo sobre todo la invitación que nos ha extendido esta alta casa de estudios, el iGlobal, y este centro de pensamiento que desde hace muchos años es el FUNGLODE. Quisiera, dar paso a responder a la pregunta de Desiree. En mi calidad de miembro de la comisión que quedó conformada mediante decreto en el año 2022 y que tuve el honor de componer, junto con el magistrado Hermógenes Acosta, bajo la presidencia del magistrado hoy Naufis Rodríguez. También en esta comisión puedo mencionar al periodista destacado Percio Maldonado, otro periodista Miguel Franjul, estuvo Inés Saispún en los inicios, luego se retiró, Edith Febles, Elvira Lora. Quiero hacer una especie de reconocimiento con esto, haciendo mención de cada uno, y espero no olvidar a ninguno. Creo que Prestol, Miguel Ángel Prestol también, Jimena Conde, hemos estado trabajando el proyecto, hemos tenido mesas de trabajo, reuniones con distintos sectores de la sociedad civil. Aquí se encuentra el doctor Servio Tulio Castaños, en representación de FINUS. Con FINUS tuvimos muchas reuniones, también paneles de discusión con universidades como la Pucamaima, la UAS, por mencionar algunas, con la Asociación de Radiofonía, ADORA, y con distintas instituciones y sectores de la vida nacional. Con eso lo que quiero recoger es que ciertamente hubo un esfuerzo de poner el oído en las necesidades tanto de las industrias que se dedican al espectáculo, las industrias que se dedican a la televisión, las plataformas digitales y la prensa como medio de comunicación tradicional. Este proyecto que lógicamente ha estado orientado por todo el soft law, por toda la jurisprudencia interamericana, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano, que es sumamente avanzada, aparte por toda la legislación y por los tratados internacionales, mencionando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica. Evidentemente que hemos seguido los lineamientos y principios generales, los estándares generales de la libertad de expresión en todo el derecho y la jurisprudencia iberoamericana. Lógicamente, este proyecto, a mi entender, es una pieza que admite aún muchísimas revisiones, podría admitirla, claro está, y por eso estamos aquí reunidos y por eso entiendo que será objeto de nuevas discusiones a futuro. Es una pieza mejorable, lógicamente, y debo destacar que el esfuerzo de todos los miembros de la comisión pues ha dado como resultado una pieza de mucho valor, aun cuando sea pasible de revisiones y de mejoras. Por ejemplo, nosotros hemos entendido que es importante establecer el acceso al Internet como un derecho fundamental, que es uno de los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas en lo que se refiere al acceso a Internet y la libertad de expresión en el ámbito del Internet. Pero además hemos establecido como un principio, y además que está arraigado en la Constitución, el pluralismo de los medios y la no concentración de los medios de comunicación, de manera que toda persona pueda tener acceso
a los medios y los distintos soportes de comunicación, independientemente de si cuenta con una licencia, una formación o cuenta con los recursos, o independientemente del tipo de discurso que quiere expresar. Además de esto, pues podemos mencionar también la desindexación de los contenidos. Esto es en el ámbito ya de la comunicación digital, y entendemos que es un principio que está amparado en la autodeterminación informativa. Principio este que está establecido en nuestra Constitución, no solo en el artículo 49, que establece la libertad de expresión y de información, y en este caso la dimensión tripartita de la libertad de información, que no solo se conforma con lo que la prensa me quiere informar o el Estado me quiere informar, sino que yo también tengo derecho a buscar y a difundir esa verdad o esa información. Y en ese sentido, pues, la desindexación lo que plantea es que una persona que ha sido quizá juzgada o que ha tenido algún antecedente penal, pues pueda en algún momento, agotado ya el proceso y cumplida la condena, solicitar a la página que ha alojado la información que retire esta información. Pero esto es en interés de que la persona está protegiendo su vida privada, su información privada. Este caso, obviamente que muchos periodistas han estado preocupados. ¿Cómo es posible que después que sale una noticia de un funcionario, el funcionario pueda solicitar que se elimine ese contenido? No, eso es parte de la historia. Y claro está, esto es un principio que no aplica para funcionarios públicos, ni para temas de relevancia pública de interés general. Eso es un tema, por ejemplo, que surge del año 2014 en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el caso Google contra España, caso de Mario Costeja, que tuvo una deuda. Esta deuda lo llevó a un proceso de subasta de su propiedad. Esto le causó evidentemente un problema, un daño en su honor, en su reputación, y llegado un tiempo cuando se buscaba, en los motores de búsqueda, se buscaba en Google el nombre de la persona, pues aparecía esta información en primera línea y él entendía que le estaba causando un perjuicio. Esto llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se entiende que la Agencia de Protección de Datos de España obró bien y actuó bien cuando entendió que ese contenido debía ser removido y que el motor de búsqueda no debía arrojar en primera línea esta información que era sensible, que era íntima y que ya no tenía ninguna relevancia. Entonces, bueno, es un poco de la historia y el fundamento de por qué entendemos de interés incluir el derecho a la desindexación. En lo que se refiere al régimen sancionador, también hemos flexibilizado. Se mantienen las penas privativas de libertad, pero de menor cuantía. Esto podría todavía admitir discusiones, pues yo creo que el horizonte nos va indicando que la despenalización de los delitos de prensa es el futuro, ¿verdad?, en procura de defender la libertad de expresión. El mismo Tribunal Constitucional, como lo acaba de mencionar el magistrado Hermógenes, ha tenido una postura bastante progresista en ese sentido y en el interés de proteger la palabra, proteger el discurso y proteger también la libertad de información como un elemento esencial de la democracia y como un elemento esencial de la participación en democracia, que garantiza al mismo tiempo esta libertad de expresión. Desde el momento en que nosotros no podamos expresar lo que pensamos, entonces esa libertad tan absoluta que es pensar, pues no tendría mucha justificación. Claro, el legislador no puede llegar hasta allá, por eso no lo ha regulado. Si lo pudiera hacer, lo haría también, por ahora, ¿verdad? Por ahora. Pero esta libertad de pensamiento que se puede expresar de múltiples formas, a través de la palabra, a través de las artes, a través de la danza, pero sobre todo a través de ese discurso que impacta en la formación y en la construcción de una sociedad. Digamos, suprimir esa posibilidad sería quitarle la oportunidad a la ciudadanía también de que pueda construir su propia opinión sobre los procesos y de que pueda de alguna manera
defenderse de los procesos, de las políticas, de las decisiones públicas. Entonces, en este sentido que yo entiendo que la libertad de expresión debe ser resguardada y todavía aún debe ser ampliado su alcance, digamos su alcance respecto de otros derechos. Evidentemente que el derecho a la privacidad, el derecho al honor, el derecho al nombre, a la imagen, todos esos derechos han sido una especie de valladar de la libertad de expresión, pero en los últimos tiempos hemos visto cómo esas fronteras se van retirando, pero todo en atención a un interés general, no un interés particular. Es por esto que nosotros debemos siempre velar, y es lo que hemos hecho en este proyecto para volver al proyecto, velar por cuidar los principios fundamentales de la protección a la libertad de expresión y a la información, pues los principios permanecen. Lo que cambian son los soportes, cambian las estructuras, los mecanismos también se pueden adaptar o no a una determinada situación, e intervienen actores nuevos en cada tipo de plataforma. O sea, los actores que intervienen en el periódico, en la prensa escrita, no son los actores que intervienen en la televisión necesariamente, y todavía menos en la comunicación digital, porque hay una multiplicidad de actores, y esto deriva también en una multiplicidad de responsabilidades, y como llaman los franceses, una multiplicidad de jurisdicción, que es un tema de mucha preocupación, y el presidente Fernández lo dejó planteado. Y lógicamente es un tema de mucha preocupación, y que creo que es de los temas sensibles todavía en el proyecto que hay que seguir trabajando. Otra cosa innovadora en el proyecto es la creación del INACOM, que es el Instituto Nacional de la Comunicación. En cuanto a sus funciones, en cuanto a su composición, es innovador, es necesario, pues nosotros actualmente tenemos la Comisión de Espectáculos Públicos, pero es un organismo, primero, que no cuenta con una disposición normativa que se justifique en el actual Estado de Derecho. Aparte de esto, no tiene el alcance necesario para todo lo que se pueda llamar, digamos, espectáculos o eventos o manifestaciones donde entra en juego el tema de la expresión. Y además no quedan claras las competencias. Ahora en este proyecto nos hemos asegurado de que queden claras estas competencias, estas funciones. Aquí se le otorga este rol sancionador como órgano que regula de manera administrativa la comunicación que se da en radio, en televisión y también en el ámbito de los espectáculos. A mi modo de ver, yo no haría este organismo una dependencia de cultura, que así quedó consignado en la ley. En mi opinión muy personal, y creo que muchos de los miembros lo compartimos, creo que este órgano debería o ser un órgano independiente o bien estar sujeto a una entidad que usted mencionó hace un momento, el Indotel, lo voy a mencionar, regula cables, regula antenas y regula ondas hertzianas, agregando. Este es un órgano que no trabaja la parte de contenido, y así fue ideado. Excelente, o sea, no tenemos una crítica frente a Indotel, sino estamos describiendo unas competencias y un alcance. Indotel es un órgano que regula tecnicismos, toda la parte técnica. Ahora, ¿en qué nos hemos quedado nosotros cortos? ¿Qué nos hace falta? Regular el contenido. Eso no quiere decir amordazar, eso no quiere decir limitar en el sentido negativo. Eso no quiere decir que ya no se va a poder hablar. Quiere decir que vamos a saber cómo hablar. Vamos a saber qué decir, en qué horario decirlo, porque hay sectores comprometidos, hay segmentos que son sensibles, como la niñez, la adolescencia, incluso la mujer, que aquí también queda plasmado en el proyecto, y creo que es algo innovador, el tema de la denigración a la mujer, a través de la publicidad, a través de las distintas representaciones audiovisuales. Entonces, esa es mi visión general. Ahí también abordamos lo de las noticias falsas, que el Tribunal Constitucional en algún momento entendió no conforme a la Constitución, el artículo 44 de la Ley de Partidos Políticos, pues establecía que en periodo de campaña
no se podía emitir mensajes negativos o perjudiciales sobre un candidato político. Pero el Tribunal Constitucional entendió, este es un derecho que tiene la persona de expresar su opinión, gústele o no le guste a un candidato, parezca no agradable o parezca agradable. Y creo que es una línea que es jurisprudencial y viene de Europa, la Corte Europea de los Derechos Humanos. Además, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también establece que la libertad de expresión debe considerarse y debe ser protegida aun cuando las alegaciones inquieten o afecten a una parte o a toda la sociedad. Porque sin esto entonces estaríamos evitando la posibilidad de construir un discurso y de preservar la palabra como un patrimonio social y un patrimonio de la democracia. De manera que el proyecto está abierto y a la disposición de todos. Qué bueno que ustedes pudieron acercarse en la mañana de hoy. Esperamos que sean vectores de estas iniciativas, de estas opiniones, y que esto pueda seguir profundizándose. Evidentemente este proyecto, esto no termina aquí. Hay más cosas hacia adelante y la comunicación va a seguir evolucionando. Los mecanismos de protección también tendrán que ser más especializados y bueno, la ciudadanía en sentido general, que creo que también es una política de la UNESCO, trabajar desde la ciudadanía la paz, la tolerancia, el pluralismo, entender cuáles son tus límites, dónde están los míos, porque la comunicación en definitiva es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de lo que vemos a diario en la calle. El ciudadano común, como se comunica en la calle, en el supermercado, así cuando le pongan una plataforma digital, así lo va a hacer en la plataforma digital, no va a variar. El problema es que va a tener un mayor impacto y las consecuencias pueden ser peores. Entonces, en ese sentido, pues, las orientaciones deben ser siempre a concitar el diálogo y la participación de todos los sectores, y que cada uno desde su perspectiva y desde su competencia pues aporte a un esfuerzo para que la comunicación, no solo desde el punto de vista legal o jurisprudencial, desde todos los puntos de vista, pues la comunicación sea un ejemplo y que nos permita a todos como sociedad fortalecer nuestras instituciones. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, claro, por supuesto, adelante. Perdón, pero es que creo que es muy necesario, creo que es muy importante, porque has hablado de un tema que es muy novedoso y que creo que tenemos que entender bien, que es el tema de la desindexación, ¿no? Que yo creo que es muy importante que la legislación lo contemple, pero en el sentido de desindexación, ¿no? Es decir, que es el caso, porque además aquí ha habido un diálogo entre la Corte Europea de Justicia, que es la de la Unión Europea, digamos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es Consejo de Europa, ¿no? En el caso de Google contra España, de Mario Costellà, que era un señor catalán, y la pronunciación esa es, pero ya todo el mundo lo llaman Costeja, ya no. Es una causa perdida, pero sí, ese era el apellido. Claro, lo que dice el Tribunal de Luxemburgo es muy interesante, porque el Tribunal de Luxemburgo dice, no se puede eliminar el contenido. El contenido sigue ahí, ¿no? Lo que eliminamos es la posibilidad de que el link a ese contenido se indexe, ¿no? Y aparezca en un buscador, ¿no? Tanto, eso es que a veces se interpreta la desindexación y el nombre familiar del derecho al olvido como la posibilidad de borrar cosas, ¿no? Pero en realidad lo que la Corte dice es el derecho a desindexar, ¿no? Excepto en casos de interés público, etcétera, ¿no? Aquí uno de los problemas que ha tenido en Europa, y que yo creo que hay que tener en cuenta en la experiencia dominicana, es que en la aplicación del derecho al olvido, la entidad reguladora competente es la Agencia de Protección de Datos. Y claro, la Agencia de Protección de Datos mirará siempre más el elemento protección de datos que no el elemento libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto,
quizá tendría que pensar en otra entidad que no sea la entidad de protección de datos en esa cuestión. Y la otra cuestión es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se ha pedido que se elimine un contenido, siempre ha dicho que eso no se puede hacer, aunque sea con relación a hechos del pasado que hayan sido superados. Lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que la solución más proporcional es que si usted tiene, por ejemplo, una página web que refleja una noticia de hace 20 años en que yo fui condenado por terrorismo, pongamos por caso, que la noticia no se elimina, pero lo que pudiera ser razonable incluir es la obligación de que aparezca una nota diciendo que esta noticia es de hace 20 años y que en el transcurso de ese tiempo, pues, las circunstancias han cambiado, etcétera, etcétera. Por tanto, no se elimina el contenido, pero se incorpora una nota, ¿no? Digamos. Que eso en la práctica hay muchos periódicos que lo hacen. Por ejemplo, The Guardian, cuando a veces buscas un artículo, etcétera, te aparece un aviso debajo que dice: cuidado, este artículo es de hace más de 10 años, puede haber cambiado, las circunstancias pueden haber cambiado. No, lo digo más que nada porque es no aquí, pero en muchos otros contextos, a veces se hace una mala interpretación de la desindexación, el derecho al olvido, como el derecho a borrar, ¿no? Digamos que no es eso, ¿no? Tú has dicho, ¿no? Es eliminar las referencias en buscadores, ¿no? Que es algo muy curioso, simplemente para matizar y enfatizar, ¿no? Porque puede haber una confusión sobre ese, y incluso, digamos, eso es culpa de los europeos, porque si una de las aportaciones que ha sido más mal interpretada y usada con más mala fe en regímenes autoritarios ha sido el derecho al olvido, ¿no? Es decir, no, hombre, que esto es lo que hacen los europeos, ¿no? Dice, no, es que no, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero no, derecho al olvido. Sí, profesor, gracias por esa aclaración, y sobre todo cuando se refiere a hechos noticiosos y a hechos de relevancia pública, ni pensarlo, porque los periodistas han estado un poquito atemorizados por este concepto de indexación, porque han entendido que todo se puede borrar, que un funcionario de repente, porque algo le afectó, una noticia le afectó, no le ayuda a su campaña, pues, o a un político no le ayuda en su campaña, puede borrar cualquier cosa que atente contra su honor, alegadamente, o contra su reputación. Pero no se trata de esa capacidad de borrar y de olvidar. La historia está, y los hechos históricos también hacen parte de la sociedad y hacen parte de la toma de decisiones presentes. Sí, tenemos otro aporte del magistrado. Sí, lo que quería agregar con relación a la indexación es que de alguna manera el Tribunal Constitucional Dominicano va en esa misma línea en materia de antecedentes penales. Es decir, aquí se da una situación de que alguna persona en algún momento ha sido apresado por la policía o ha sido condenado en un proceso penal, y cuando esa persona luego, haber terminado el proceso, quiere obtener algún trabajo, entonces pide una certificación y le sale el historial. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que en esos casos, cuando proceda, realmente la información no se elimina, o sea, no se le dice a los organismos de seguridad que la eliminen. Lo que ocurre es que a partir de ese momento, porque el Código Procesal Penal y leyes especiales establecen cuando una persona ya realmente debe retirarse de un antecedente, lo que se hace es que no se deja a disposición de los terceros. O sea, se mantiene ese antecedente penal, en los archivos se mantiene, pero hay una prohibición a partir de esos precedentes del Tribunal Constitucional de que esa información no puede trascender a terceros, es decir, se elimina lo que sería la publicidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir un breve espacio para preguntas e intervenciones. Los interesados, por favor, levantar la mano y vamos a organizar los turnos. Adelante, magistrado Nanfi. Sí, disculpe, yo creo que a mí me pasa lo que le pasa a muchos aquí, que tenemos responsabilidades y en otros lugares y tenemos que estar allá, pero lo motivador
y estimulante de este diálogo esta mañana nos mantiene aquí, retenidos en esta reflexión sobre el nuevo entorno tecnológico de la libertad de expresión. Y muy especialmente quisiera decir sobre la intervención del doctor Barata, que desde anoche está, digamos que sondeando el tema de la moderación de contenidos, que es el tema esencial de las plataformas digitales, porque nosotros tenemos un sistema jurídico clásico basado en el principio de responsabilidad ulterior y lo que llamamos moderación de contenidos sería lo equivalente, digamos, a la labor de censura que puede hacer un juez. Entonces estamos hablando del desplazamiento de una potestad que tradicionalmente ha estado en manos del juzgador a quienes gobiernan las plataformas. Pero bueno, esta es una manera, digamos, también de yo pedir disculpas al panel, al anfitrión y convocante de esta actividad para marcharme, de dar un dato interesante, también con el doctor Barata. El doctor Barata decía que la Convención Americana de Derechos Humanos consigna la cláusula de no censura previa. Y como dato histórico, quiero reseñar y subrayar que la convención se votó en el 69, en 1969, y que ese es un aporte del constitucionalismo dominicano a la Convención Americana de Derechos Humanos, que el artículo 7 de la Constitución de 1963 de Juan Bosch es la primera que consigna el derecho a la libertad de expresión sin censura previa. Es una contribución del constitucionalismo dominicano a la Convención Americana de Derechos Humanos, como hay otras tantas contribuciones institucionales y físicas, digamos, cuando uno va a la OEA y ve aquella mesa enorme de una caoba dominicana en que se reúne el Consejo de Seguridad, tantos símbolos de la democracia, de la naciente, del despertar de la democracia dominicana en el sistema interamericano. Cerrar diciendo que en la línea de lo que decía el profesor y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta de los Santos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dado unos saltos enormes. Ha llegado a reflexionar sobre este tema de las plataformas digitales en un corto plazo. A mí me correspondió recientemente hacer varios trabajos sobre el tema, uno de los cuales fue para el anuario del Tribunal Constitucional, analizar la jurisprudencia de los últimos 14 años. El tribunal tiene apenas 15 años. Y antes de los 10 años, esta sentencia es de 16, la 043716. La tengo aquí porque también el presidente Fernández me dio la honra de hacer un trabajo recientemente en la última versión de la revista Global. Digo que me dio la honra porque mantenemos debates en voz baja, sí, sobre este tema de manera permanente, incluso debates con posiciones encontradas, en la que él por el golpe de realidad va tomando alguna ventaja. Anoche la reivindicó, ciertamente. Pero lo que iba a decir sobre este tema es que el Tribunal Constitucional en esa sentencia, Joan, dijo textualmente: la libertad de expresión se aplica a Internet
del mismo modo que se aplica en otros medios de comunicación. Es decir, eso es un paso gigantesco para la regulación, un paradigma gigantesco. Muchas gracias. Acá, Arsenio. Sí. Allá. Buenos días, buenas tardes, Graimer Méndez. Con el tema de la desindexación de la información, me quedó alguna laguna. Parece que el tema no está, o al menos yo no lo entendí así, profundamente definido, donde se traza una línea. Por ejemplo, una persona, una figura pública o no pública, o fundamentalmente las personas públicas, llevan un tema de acusación de corrupción, pero en la corte irrevocablemente juzgada queda, digamos, absuelto. Todo ese historial de acusaciones, de publicaciones, de cifras, de métricas, de publicaciones en audiovisuales, en todo el ecosistema de publicación, quedó el relato completo de todos los señalamientos, pero en final injusticia quedó absuelto. Entonces, el derecho a la desindexación ¿es basado en que quedó absuelto o es basado en el derecho al olvido? Entonces, me quedó como una laguna ahí de dónde, hasta dónde es el alcance de la desindexación por el derecho al honor de que fue absuelto finalmente. O sea, el derecho a la desindexación está vinculado no al derecho al honor, sino al derecho a la protección de datos personales. Y al menos en el ámbito europeo se refiere a aquellos casos en los que la asociación de una persona con un dato personal que es una referencia en un índice se convierte irrelevante por el paso del tiempo. Simplemente, ¿no? Con la excepción de casos en los que la información en todo caso es de interés público, interés digamos informativo, político, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si yo soy un político que voy por todo un proceso de, digamos, hay acusaciones, dice esto, tal, después hay un juicio, la gente dice, bueno, el fiscal le acusa esto, el defensor dice lo otro, y acabo siendo absuelto, yo en ese momento no tengo ningún derecho de desindexación. Ninguno. Otra cosa es que después transcurren 20 años, yo descubro que cada vez que se menciona mi nombre, 20 años después, continúa apareciendo vinculado a ese hecho, ¿no? Entonces mi dato personal, que es mi nombre, asociado a un hecho que se ha convertido en irrelevante, me daría el derecho a oponerme al tratamiento de mis datos personales por parte de un motor de búsqueda y decir que eso no aparezca en primer lugar o no aparezca en el índice, ¿no? Eso es. Y además con la excepción de que si el buscador y la autoridad competente considera que eso continúa siendo relevante, ¿no? Porque soy una persona pública, etcétera, etcétera, yo no voy a tener derecho a la desindexación, ¿no? Sí. Hay un dato muy específico, un ejemplo, ganaba el presidente venezolano las elecciones en el 1996 y aconteció un hecho que ahora cumple 30 años justamente. Fue el asesinato de un niño de apellido Llena Saibar. Apuñalado, amordazado por dos individuos. Bueno, uno de ellos cumplió 20 años y ya está en libertad. Y otro, el principal acusado, primo de la víctima, cumple ahora justamente 30 años. Pero el efecto social es tan contundente de ese hecho que la sociedad aún sigue sintiendo que no está resarcida en su totalidad, aún después de 30 años. Ese caso entra en una categoría de desindexación de información, por ejemplo. Yo lo dudo. El problema que tenemos en Europa es que incluso en el sistema europeo no está claro, digamos, cuando algo es de interés público, cuando no es de interés público, etcétera, ¿no? Pero yo, si me lo pregunta a la vista incluso de cómo la jurisprudencia lo ha interpretado,
Yo creo que si es un caso de gran notoriedad, digamos. Aquí el derecho al olvido se piensa sobre todo para casos como el del pobre Costellà, que no lo conocía nadie, que un día tuvo un problema porque le embargaron los bienes. De acuerdo con la legislación española, si te embargan los bienes, la referencia, el anuncio tiene que salir en un diario de gran difusión, de tal modo que queda automáticamente indexado. Y 20 años después, que el señor Costellà era un señor, digamos, con negocios boyantes y sin ningún tipo de problema económico, se daba cuenta de que cuando le ponían en el Google aparecía su embargo de hace 20 años, ¿no? Es para eso el derecho al olvido, para un anónimo que en un momento dado le pasa algo y que 20 años después continúa apareciendo, ¿no? Para casos de gran relevancia social, para casos de políticos, para casos de etcétera, ahí no hay, entiendo, posibilidad de pedir la desindexación, ¿no? Es verdad que esto ha abierto la puerta, por ejemplo, a un señor que es un pianista, digamos, un pianista famoso quiso intentar que le desindexasen una mala crítica que le habían hecho en un periódico hacía tiempo, ¿no? Y el tribunal dijo, no, eso no, por ejemplo, ¿no? Aquí el problema que a veces se plantea es que yo ahora pudiera pedir una desindexación en mi caso, ¿no? Google me la podría dar, Google, el buscador o la agencia de protección de datos, pero dentro de 10 años, ya les digo que eso no va a suceder, yo me presento a las elecciones en mi país, ¿no? Claro, la desindexación es para alguien que es anónimo hoy, pero ese alguien anónimo puede ser dentro de 10 años, ¿no? Entonces, al cabo de 10 años quizá tendríamos que reconsiderar esa desindexación, ¿no? Porque ahora sí que, porque realmente soy una persona anónima, pero dentro de 10 años eso puede haber cambiado, ¿no? Eso es otro de los problemas de la desindexación, ¿no? La vaguedad de lo que es de interés público o no, ¿no? Y además el hecho de que, bueno, en fin, esta persona ahora es privada, pero en el futuro puede ser pública, ¿no? Quisiera agregar, Graimer, cuando tú hablabas de, puede que se trate de una persona privada o una persona pública, yo diría que este tema está circunscrito de manera muy exclusiva a los temas privados, como ha dicho el profesor Barata, y además temas que no hayan tenido una trascendencia tal como el caso Llena Saibar, que es un caso que aún se sometiese a una solicitud de indexación, no hay forma de olvidar ese hecho. Ese hecho está, digamos, incrustado en la fibra más profunda de esta sociedad, como otros casos, que quizá se trate de un desfalco, de un hecho de corrupción o de un crimen como ese tan atroz, horrendo, por demás, son casos que tocan las fibras de una sociedad y que no hay forma de someterlo a un test de olvido. Entonces, digamos que se impone la ponderación de lo que realmente, lo que es relevante en el discurso público y lo que es relevante para la verdad informada y lo que no lo es, como el caso de Costellà, así. Entonces, esa persona que era un simple ciudadano de la comunidad de Cataluña, que simplemente había dejado de hacer un pago. Igual tú tienes en la ley de protección de datos personales en República Dominicana, tratamiento de datos personales, tienes la posibilidad, y también está consagrado en nuestra Constitución, en el habeas data. Es una facultad que tiene todo usuario, toda persona que haya sido objeto de tratamiento de sus datos personales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la milicia, en el ámbito de la justicia con los precedentes judiciales, en cualquier ámbito, educación, póngale el nombre que usted quiera, en una base de datos que esté en control de la administración pública o en control de una institución privada, tenemos el derecho de poder acceder a esa información en cualquier momento, de modificarla, siempre con un justificativo que implique ese cambio de un dato por otro, de una situación por otra, incluso de eliminar ese contenido, si se fundamenta. Es por eso que el derecho a la desindexación está arraigado en este derecho de información y tratamiento de datos personales. En ese sentido, pues, tratándose un funcionario público, una figura que representa tantos intereses para la nación y que tiene en sus manos el control y el destino de una nación, pues
hay un límite de legítimo avance, que así como lo ha llamado la doctrina más actualizada y la jurisprudencia interamericana, el límite de legítimo avance hacia las figuras públicas o de relevancia. No es lo mismo la persona que tiene una librería, que vende libros, que abre su librería a las 8, la cierra a las 5 y no tiene ninguna incidencia en la vida pública, a una persona quizá que ostente un cargo público. Evidentemente yo quiero saber de esa persona y esto no necesariamente implica una violación de su privacidad. Entonces yo quiero saber si estuvo involucrado en un proceso judicial. Yo quiero saber si ha sido pulcro en el manejo de los recursos del Estado. Yo quiero saber si ha recibido una condena y si también la ha agotado, si ha sido absuelto. En ese sentido, pues, creo que esa verdad informada no entraría en este análisis ni resistiría una desindexación. El parámetro en el ordenamiento jurídico, como dijera el magistrado Hermógenes Acosta, lo establece la sentencia 017120 del Tribunal Constitucional, que fue el caso Acento. Y en nuestro caso el parámetro es el test de veracidad. Es decir, lo que se establece es que el derecho al olvido no implica borrar historias o información verídicas, sino eliminar datos inexactos. Hasta ahí fue que llegó la interpretación del Tribunal Constitucional. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo en ese tema en particular no voy a entrar, solo que veo que se insiste en la parte, en el actor político. Los periodistas hablamos del cuestionamiento al poder, y no solamente es el poder político, está el poder económico también, que tiene mucha relevancia y tiene mucha incidencia en una sociedad. Entonces, no podemos verlo como un tercero privado cuando se trata de algún tipo de cuestionamiento. O sea, no solamente es el funcionario público. Pero bueno, mi tema va en otra dirección y es lo que está sucediendo aquí en República Dominicana con la persecución al tema o los sometimientos por el tema de delito de palabras. Y en ese sentido, aunque no voy a hablar de, no me da el no visiden, la doble persecución, pero hay dos instrumentos que se utilizan. Es el asunto vía la ley 6132 y está también la ley de delito de alta tecnología. Es decir, como todo está en la red ya, hay una predilección por quien persigue, por quien acusa, por quien se siente difamado, de ir al delito, a la ley de delito de alta tecnología y casi de manera subsidiada. Excúseme, profesor, que es para usted que va dirigido, profesor Hermógenes, esta inquietud. Generalmente hace alusión, sí, a la violación de los artículos de la libertad de la ley 6132, pero principalmente se va por el delito de alta tecnología y personas que pueden de hecho tener algún tipo de nacionalidad, de doble nacionalidad, puede ser en España, en Estados Unidos. Entonces, como la virtualidad es universal, entonces la territorialidad de la jurisdicción se extiende, se expande, y hay un ataque de un hecho que se ha producido aquí. Puede haber una persecución judicial también en otros países. Y reitero, lo que estamos viendo es que hay más uso de el delito de alta tecnología o sea, la persecución por la ley de delito de alta tecnología en el delito de palabra, que por la misma ley 6132 de expresión. De hecho, esa ley de delito de alta tecnología, que su principal misión no era esta, es más los casos que estamos viendo, insisto, en los sometimientos judiciales por esa vía, que por la misma 6132, aunque se utiliza, claro, de manera tangencial se menciona. No sé si me he explicado, si
cuál es la inquietud y si me pueden ayudar un poco a entender dónde está la frontera y dónde puede uno estar, o sea, si entra una, entra la otra, y además, digo, la territorialidad jurisdiccional, cómo se expande, que puede ser perseguida a escala planetaria, dependiendo de si una persona tiene una doble nacionalidad o algo así por el estilo. Bueno, corre un riesgo la persona que hace la demanda si se va por la ley de delito de alta tecnología y es un asunto que no tiene nada que ver con el tema. Entonces, eso no hay manera de controlarlo, en el sentido de que cuando usted sufre un daño, usted determina por qué vía usted se va. Pero esa decisión que usted toma tiene sus consecuencias. Si se fue por la vía incorrecta, le van a rechazar su demanda. Es decir, si se trata de un caso que no tiene nada que ver con el delito de alta tecnología, los resultados no van a ser buenos. Perdón, lo que pasa es que yo como periodista ya hago un comentario para la televisión o para escribo una nota, pero eso va a las plataformas, al internet. Y entonces dice, bueno, pues por aquí también, por aquí hay una violación, por aquí me atacó mi derecho al honor, por aquí todas esas cosas. Entonces está la tecnología de por el medio. Entonces, sí, pero era lo que estábamos diciendo hace un momento. O sea, ese ejercicio de libertad de expresión, lo que está variando es el medio que se ha utilizado. No tengo ahora mismo claro en la definición de delito de alta tecnología, pero en todos los casos en que realmente no se tipifique ese delito, sencillamente los resultados de la querella o de la demanda van a ser negativos. O sea que en cada caso hay que determinar si se cometió ese tipo especial de delito. No basta que se haga por la plataforma, porque por la plataforma lo que puede haber sencillamente es, digamos, las infracciones clásicas de una injuria, de una difamación. Entonces el caso sería esto, no, lo determinante no es el canal que se utilizó, lo determinante es si realmente están dados los elementos constitutivos del delito de alta tecnología. Yo creo, si me permiten, yo creo que esta discusión, que es evidentemente una discusión de derecho nacional que no puede entrar en el fondo del asunto, pero yo creo que esta discusión muestra una cosa que yo creo que mencioné ayer, que es que es cierto que puede haber y tiene que haber legislación en materia de delitos cometidos a través de la tecnología, pero que esa legislación tiene que esencialmente limitarse a delitos que son tecnológicamente dependientes, ¿no? Y estamos hablando entonces de delitos que consisten en robar datos personales, en suplantación de identidad, es decir, delitos que son típicamente tecnológicos y que en general no tienen nada que ver con la palabra. Y para temas de palabra nos vamos a la legislación general. Es decir, una legislación específica de tecnología que entre en el ámbito de la palabra, yo creo que no es, en ese sentido, una legislación correcta, ¿no? Yo creo que los delitos de tecnología son los delitos que son, o que se llama ciberdependientes, ¿no? Los que son nuevos porque necesitas necesariamente la tecnología para cometerlos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un delito que es delito de palabra, entonces nos vamos a la regla general, no hace falta un delito específico de palabra cuando esa palabra se difunde a través de una determinada tecnología, ¿no? Es lo que de algún modo he venido insistiendo aquí en ello también. Quiero agregar, ciertamente, nosotros tenemos el delito de difamación en el Código Penal, en la Ley de Libertad de Expresión, pero también en la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Entonces, esta diversidad de planteamientos de una misma, digamos, de un mismo delito, visto en distintos ámbitos, que no lo es, pero que crea la confusión, pues deriva también en una confusión en términos procesales, a la hora de someter una acción, que puede o declararse admisible o no. O sea, ya eso es un tema que corresponde a los abogados analizar en qué contexto se da la difamación, si se reúnen todos los elementos constitutivos de este delito, como una alegación, una imputación sobre una persona o sobre un grupo
un grupo determinado, de un hecho que puede ser cierto o no, pero que a fin de cuentas genera o causa un daño, y causa un daño a la reputación, a la moral, a la percepción que tiene la gente de una institución o de una persona. Esos son y además que sea público. La publicidad es el elemento material de ese delito. Entonces, visto eso, pues tendríamos que abocarnos a una evaluación de cuál es el texto legal aplicable a este delito o a cualquier otra infracción en el ámbito de la comunicación. En este proyecto, nosotros hemos contemplado, magistrado, la acción de amparo. La acción de amparo como un recurso valiosísimo, que no es un invento, no es algo que nosotros sacamos de cualquier sitio, sino que es algo que tiene fundamento constitucional y tiene fundamento también en todo lo que se refiere a las acciones jurisdiccionales que se llevan tanto por la vía principal como por la vía de la excepción de inconstitucionalidad. Pero en el caso del amparo, que está, digamos, en una institución creada y que tiene vocación a proteger derechos fundamentales que están siendo puestos en peligro o ante un peligro inminente de que una persona pueda acceder a la justicia prontamente y recibir una reparación, recibir un auxilio, una medida precautoria. En ese sentido, pues, Héctor, querido amigo Héctor, esto ya es un tema que hay que analizar. Si te vas por el amparo, si te vas por la vía penal como una acción pública, una acusación, o si te vas por la vía de la reparación civil, que también está abierta. Lo que pasa es que las sanciones que contemplan los artículos 21 y 22 de la Ley de Delito Electrónico son mayores que las sanciones de la Ley 6132. Ahí es que está el tema. Claro, porque también hay una incoherencia legislativa, si se quiere, porque un delito es un delito, a menos que esté agravado, y ya eso también es una ponderación que hacen los jueces. Entonces, no puedo establecer por un delito que se comete a través de la prensa y otro que se comete el mismo delito a través de la televisión, penas distintas, tratamiento distinto en base a un hecho que es el mismo. Gracias. La palabra al presidente Fernández, por favor. Bueno, creo que hemos llegado a la culminación de una semana de reflexión sobre un proyecto de ley que concitó el interés nacional. El proyecto de ley de crear una ley de comunicación, de libertad de expresión en la República Dominicana, básicamente. Y yo creo que esa reflexión ha sido enriquecida por el apoyo que hemos tenido por parte de la UNESCO y por la presencia del doctor Joan Barata entre nosotros. Por parte de la UNESCO, porque no creo que exista ninguna institución a nivel internacional que tenga la autoridad moral y la autoridad intelectual que tiene la UNESCO para abordarlo. Yo recuerdo en los años 70, cuando surgió todo un debate que ya no solamente era por un nuevo orden económico internacional, sino un nuevo orden informativo internacional. Y ese debate se dio en el marco de la UNESCO. Y como resultado, se publicó un texto que yo siempre recomiendo porque no ha perdido vigencia, que se llama Un solo mundo, voces múltiples, que fue resultado del informe McBride. Se creó el informe McBride por la UNESCO para tratar el tema de la comunicación en aquellos tiempos, que obviamente se refería a una monopolización de la difusión. Era básicamente el tema, que las agencias de prensa, UPI y la AP, controlaban toda la información que circulaba en el mundo, el 90% pasaba por los circuitos de Nueva York. Entonces se entendía que esa monopolización de la difusión requería un nuevo orden informativo internacional. Y por supuesto mi admiración para la UNESCO surgió ahí, sobre todo en la figura del entonces director Mbou Matar Mbou, el gran senegalés, que fue el que auspició todo este gran debate y que concitó la admiración de muchos, no solamente la mía, y que se mantiene el día de hoy. Y qué bien que haya estado con nosotros el doctor Joan Barata, viejo amigo,
Anoche recordamos que hace 15 años atrás ya él visitaba la República Dominicana, cuando teníamos también el interés de una modernización y adaptación de la Ley 6132 que domina la República Dominicana desde 1962, y decíamos anoche que es una copia al carbón de la ley francesa de 1881, que en el fondo es una ley de impresos. Desde entonces existía este interés. Y ese interés nos llevó a Oxford, a la Universidad de Oxford, a discutir el tema. Y allá nos encontramos con un amigo profesor, al que admiramos mucho, que tiene un nombre un poco extraño el día de hoy, Monroe. Entonces el doctor Monroe, en Nueva York, visitamos su hogar y establecimos una gran relación, porque es un maestro del derecho a la comunicación. Es decir, hemos tenido un largo recorrido. Y lo mismo, ¿verdad?, con otros amigos y magistrados, empezando con el profesor Nanfi Rodríguez, con quien tenemos estos debates discretos, ¿verdad?, entre nosotros, que generalmente suelen ser de disensión, pero que nos ponemos de acuerdo en público. Bueno, entonces, el propósito práctico de esta reflexión es cuando se retome la idea del proyecto de ley sobre libertad de expresión, porque ha perimido, pero estoy seguro que se podrá retomar. Lo único que ahora estará enriquecido con este debate y otros que podamos tener en el futuro. ¿Y qué es lo que vemos? El proyecto de ley, cuando lo leí, lo saludé, pero veía problemas metodológicos. Porque al final, cuando uno combina elementos de ley de impresos y pasamos a derecho del audiovisual, y tenemos ahí también derecho a las plataformas digitales, en el fondo estaríamos hablando de un proyecto de convergencia de medios. Sería. Pero cuando empiezo por derecho de plataformas, como punto inicial, cuando cronológicamente sería lo último, e incluyo espectáculos públicos que no tendría que ver con medios de comunicación, veo que hay un problema metodológico en la concepción del diseño del proyecto de ley. Por tanto, lo que habíamos visto 15 años atrás era un código de la comunicación que implicaría no eliminar la ley 6132, porque los impresos continúan, sino combinarlo con una ley del derecho del audiovisual que no tenemos aún en República Dominicana. Lo que hacemos es una extrapolación de la ley 6132, que es de impresos, y lo aplicamos a la radio y la televisión. Lo extrapolamos, pero no siempre es posible. ¿Cómo aplicar al derecho audiovisual la rectificación, el derecho de rectificación y derecho de respuesta que prevé la 6132? Que incluso señala en qué parte del periódico se produce la rectificación y el derecho de respuesta. No es extrapolable. Nosotros no tenemos ninguna legislación que establezca derecho de rectificación y de respuesta en materia de audiovisual. No existe. Entonces, en el proyecto que ha concebido el equipo, necesariamente hay que trabajar el derecho del audiovisual, reformar la ley 6132, adaptarla a la actualidad, continuar con el derecho del audiovisual, no tocar por ahora el derecho de las plataformas digitales, es un derecho en evolución, e incluir en el Código de la Comunicación la ley de cine que ya tenemos. Entonces yo pienso que la idea sería avanzar en ese Código de la Comunicación, donde no estaría en discusión por ahora el tema de las plataformas digitales, y lo podemos dejar para el futuro, una comisión permanente de derecho comparado en materia de comunicación, que vea cómo vamos en distintas partes del mundo, y esta discusión la tendremos en el tiempo. Pero con respecto a una idea que surge acá, que ha surgido en la parte final del debate, sobre que algunos delitos de palabra o delitos de la comunicación figuran en distintas legislaciones. Por ejemplo, figura en el Código Penal, creo que el artículo 367, si la memoria no me falla. Y figura en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, 6132. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Código Penal no se veía o no figura el uso de un medio de comunicación para que se tipifique el delito. Es la publicidad, pero es la palabra, es un delito de palabra, no un delito de prensa o un delito de medios de comunicación. Es que alguien en la calle vocifera, fulano es un ladrón, en la calle, no hay ningún medio de comunicación. Y entonces
se ha tipificado la publicidad porque lo ha dicho en público, lo han podido escuchar los demás. Ese es el 367 del Código Penal. Mientras que el 29 de la Ley 6132 requiere el uso de un medio de comunicación. Entonces la libertad de expresión existe sin medios de comunicación, es la palabra, y existe a través de un medio de comunicación. Lo que hemos visto es que la naturaleza del delito no cambia dependiendo del medio que esté utilizando. Por eso es, difamación será, lo diga por un periódico, lo diga por internet, o lo diga por Facebook, o que aparezca por Instagram. Será siempre lo mismo. No cambia la naturaleza del delito en función del medio que utiliza. Ahí no cambia. Ahora, los abogados, cuando practicaban esto, que es materia correccional, para apoderar directamente al tribunal, colocaban el Código Penal y la ley. Ambas cosas, exactamente, para que el tribunal quedara apoderado, independientemente de cómo el juez lo quisiera interpretar. Esos eran trucos de la profesión, del ejercicio de la práctica. Bueno, entonces, yo creo que el debate queda abierto. Me parece que lo que podemos hacer aquí, el magistrado Nanfi, retomar el proyecto, considerar la parte de impresos, considerar el derecho audiovisual, incluir la ley de cine y postergar el tema de las plataformas digitales. Y tenemos un foro abierto permanente para dar seguimiento al tratamiento internacional que se da a las plataformas digitales. Me parece que sería una solución al problema del proyecto de ley. ¿Le parece? ¿No? Bueno, entonces yo creo que ha sido fantástico. El otro debate que tenemos pendiente es el Código Penal. Un Código Penal que ya se aprobó, pero que han dado un año para entrar en vigencia, y lo que hemos visto con el Código Penal, el nuevo, es que ha abandonado por completo la tradición jurídica francesa, sobre todo en la parte dogmática, e introduce elementos del derecho alemán, donde no tenemos referencia alguna en República Dominicana, y por tanto, algo que también se ha hecho de buena fe, y que tenía más de 25 años en discusión, termina, sin embargo, con una parte dogmática alemana que no se corresponde con la tradición jurídica francesa. Y algo que es tan simple para nosotros: las infracciones se clasifican en 3: crímenes, delitos y contravenciones, y a partir de esa lógica se define todo. Ahora empecé diciendo que no habla ni siquiera, la palabra infracción desaparece. Lo que figura entonces ahora es que los actos ilegales se clasifican en muy graves, graves y menos graves. Entonces, bueno, una cosa tan tradicional, tan histórica de clasificación de las infracciones, que determina la lógica que continúa en el código, se haya modificado, creo que genera confusión en la parte dogmática del código. Y por eso, a través también de la embajadora Laura Faxas, que se ha apoderado de París, en la UNESCO y en los tribunales de Francia, vendrán también unos profesores, autores de textos de derecho penal, para discutir con nosotros esta parte. De manera que, como se puede observar, es sacar del Congreso, donde generalmente la gente no se entera qué es lo que se dice, al debate público nacional, estas cosas que son de gran interés para que la sociedad dominicana pueda funcionar adecuadamente. Así que muchas gracias, profesor Barata, una vez más, por su presencia. Si llegamos al gobierno nuevo, le daremos por decreto la nacionalidad dominicana, porque se la ha ganado, porque se la ha ganado. Y gracias por igual a los demás integrantes de este panel, que han tenido una magnífica participación, el magistrado Nanfi por igual. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y por su participación en este evento. Muchas gracias.